a comenzar una de las tertulias de este año, que la vamos a relacionar con todo este ciclo de tertulias que coordina Benjamín García sobre el puerto, sobre la zona marítima, el patrimonio marítimo. Y no se trata de dar una conferencia histórica del dique ni tecnológica del dique, sino van a hablar 4 personas que han estado trabajando en el entorno del dique y en el propio dique, en la línea de todas nuestras tertulias. Si algún día alguien se anima a dar una conferencia técnica sobre el dique, pues bienvenido sea, aquí la aceptamos enseguida como ponente. Y si no, dentro del esquema de la tertulia de sus experiencias y sus vivencias dentro del dique y de la vida relacionada con el dique de Gamarra y la parrilla que estaba al lado. El dique empezó a construirse, creo recordar, en 1884, no se inauguró hasta 1907, con lo cual tiene una serie de años. La parrilla se construye en 1887 y de ahí hasta su vida última, y todavía sigue, gracias a Dios, y declarado como bien de interés cultural en la actualidad. Darle las gracias por su asistencia de parte del consejero de Educación, Cultura y Deporte, y yo les dejo ya con Benjamín para que nos presente a Antonio, a Benito, a Luis y a José. Muchas gracias. Para hablar del dique, hemos pensado que gente que pueda estar relacionada con el dique y sobre todo con el entorno. No se oye. Hay que animar más. Hay que animarse como el baile. Ahora. Gente que esté relacionada, gracias, con el entorno del dique, que nos puedan contar sus vivencias, porque el dique ha tenido mucha importancia, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo industrial de Cantabria, que parece que no, pero nos olvidamos siempre de la parrilla de Varada, con toda la importancia y toda la actividad que tiene relacionada, sobre todo cerca de la autoridad portuaria de Santander. Como primer ponente, quiero presentar a Antonio Díaz, que ha sido el último capitán de dique y que nos va a contar todo lo que considere importancia alrededor de ella. Luego tendremos a Benito Teja, que es el actual capitán de dique. Lleva todo el tema de mantenimiento del puerto y el dique cae dentro de su actividad. Pero posiblemente es más importante sus conocimientos de todo el entorno de parrilla, porque yo creo que son los dientes en la parrilla. Su padre también fue responsable técnico del puerto con sede en la parrilla, y yo creo que de niño ya andaba por allí colegiando. Por otra parte, Luis Berasategui y José Luis Castillo son dos compañeros, amigos, son excelentes amigos, que nos van a contar desde el punto de vista humano sus vivencias y las historias que ellos quieren recordar del dique, de la parrilla, del algoritmo, de todo lo que pueda salir, con el punto de simpatía que les caracteriza a los dos. Y nada más, buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer a Benjamín que se haya acordado de mí para poder venir a esta tertulia, con lo cual hago con mucho gusto. Corría ya el año 1984, entonces trabajaba yo en la Escuela Marina Civil, actual Escuela Marina Civil, y una de las personas que está aquí presente, pues como consecuencia de que el anterior capitán del dique de Astilleros del Atlántico había sacado la plaza de práctico, que era Martínez Conde, vinieron a ver si le podía reemplazar. Concretamente, pues el maestro, que creo que anda por allá atrás, fue quien se acordó de mí. Nos conocíamos, que habíamos hecho la mili juntos, y bueno, pues vino a partir de ahí empecé a hacer las labores del capitán de dique, sobre todo entradas, salidas, hice también algunas pruebas de mar de barcos de nueva construcción. Y bueno, pues hasta que el astillero pues tuvo que cerrar sus puertas y aquello se desmanteló, y a partir de ahí, que fue en el año 89, quiero recordar, cuando finalizó todo. Me dicen en este acto pues que hable sobre cómo se medía y cómo se sacaba un barco, cómo se mete o se saca un barco de dique. Normalmente, bueno, no es que sea muy extensa la exposición que se puede hacer, pero tenía sus intríngulis y sus cosas que
Debo agradecer, aunque no esté aquí escuchándonos, a Martínez Conde, que fue quien realmente me enseñó y me dijo qué es lo que había que hacer. En primer lugar, decir que me queda el honor de ser el último capitán que ha sacado un barco del dique. No el último en meterle, porque el último fue precisamente Benjamín Pastor, que fue quien metió la draga. Y digo sacar el barco anterior porque la draga pues no salió por la puerta, es decir, fue desguazada y fue sacada mediante la grúa. Pues, bueno, de momento soy el último en haber sacado un barco de... Bueno, pues para hacer la maniobra de varar un barco, lo primero que interviene en un astillero pues es el trazado, que se llama en los astilleros el trazado, que es quien calcula mediante los planos del barco que va a entrar, es decir, los planos de forma, quien calcula y luego sitúa en el propio dique los picaderos y lo que se llaman las camas, que son los apoyos laterales que puede tener ese barco. Los picaderos normalmente eran siempre iguales, estaban a 98 centímetros por debajo del cero del puerto. Es decir, que en cualquier momento, en la marea más baja que hubiese, la marea baja habría por lo menos 93 centímetros de agua por encima del eso es importante a la hora de... También hay que decir que es un dique que había que trabajar con él por medio de la marea, es decir, no se podía maniobrar en cualquier momento, ni en cualquier marea, ni en cualquier circunstancia. Tenía también el inconveniente de que cuando hubiese mala mar en el sardinero no se podía hacer ninguna maniobra en el dique. Corríamos el riesgo de que la marea metiese una ola y cuando el barco estuviese dentro del dique y no estuviese cerrada la puerta, pues podía adelantarle y llegar pues con la proa a llegar a proa. En consecuencia, pues había que tener mucho cuidado con las situaciones meteorológicas y sobre todo de marea como estaban. Y en esos momentos algún barco hubo que suspender la maniobra, alguna de entrada, pero también alguna de salida, precisamente porque nos asomábamos ahí en el muelle de armamento y cuando veíamos que en el puntal había un oleaje más de lo normal, esa maniobra había que acortarla y esperar a que el tiempo fuera mejor. Una vez que también hay que decir que es un dique que no se podía abrir y cerrar en cualquier momento. Las bombas que tenía no eran suficientes, que están desmanteladas, pero siguen allí todavía, en fin, en plan de museo, pero no eran suficientes para poder vencer la marea. Es decir, el dique había que empezar a vaciarle en el momento que todavía la marea estaba subiendo, es decir, como a 3/4 de marea subiendo, era cuando había que empezar a vaciar el vaso, concretamente. Porque hay que tener en cuenta que, claro, en la marea alta, cuando prácticamente se metía el barco, el dique, al tener escalones laterales y que se iba ensanchando a medida que iba subiendo, para bajar el nivel era mucho más agua el que había que sacar cuando la marea estaba alta que cuando iba bajando. También hay que decir que cuando no era lo mismo meter un barco de pesca pequeño que meter un barco grande, porque el barco grande, lógicamente, parecería que era más sencillo meter el pesquero, pero era todo lo contrario, porque con el barco grande había que sacar mucho menos metros cúbicos de agua y, lógicamente, podíamos vencer a la marea con mucha más rapidez. Una vez que el barco estaba dentro, con esas premisas que había, se metía, o por lo menos nosotros le metíamos con 2 remolcadores, uno por la proa que iba empujando, y paradójicamente para barcos muy grandes que hubiese, ese remolcador era muy pequeño, porque entre otras cosas tenía que salir y tener espacio suficiente por el costado del barco, cuando el barco todavía flotaba, pero dentro del dique. Incluso calculábamos que se servía únicamente a título de timón, es decir, nos llevaba la proa justamente por el centro del dique para que no fuera ladeándose y golpeándose con los escalones que tenía el dique, o que tiene el dique todavía. Ese incluso se hablaba de que con una joya fuera a bordo hubiese sido suficiente, pero lo que es el empuje para que el barco entrase
tenía que entrar no con su propia máquina, sino que era un remolcador por la popa, le iba empujando poco a poco hasta que el barco entraba. Una vez que el barco ya había rebosado la puerta de entrada del dique, se retiraba los dos remolcadores y se cerraba la puerta. Luego la maniobra había que hacerla de acuerdo con, como he dicho antes, por medio de la marea. Es decir, cuando la marea era prácticamente en baja mar, era cuando había que empezar a vaciar el dique, o perdón, a llenar el dique. Normalmente estaba vacío, había que empezar a llenarlo. Al cabo de 2 horas de subida de la marea desde la bajamar, era cuando empezábamos a vaciar el barco puerta. El barco puerta era un barco puerta, pero no era un barco. Bueno, este es el barco puerta anterior. Yo este ya no lo conocí. Posteriormente, a Estilo Atlántico hicieron uno nuevo. Pero bueno, las características, aunque aquel era más cuadrado, no era tan redondo como este, pero ese era el barco puerta. Ese se llenaba de agua, se cerraba y en todo momento tenía que haber dentro del dique menos nivel de agua que lo que podía haber fuera, porque la fuerza que tenía el dique para cerrar esa puerta era precisamente la fuerza, la presión de la marea. Simplemente con que hubiese 2 centímetros por encima era más que suficiente, la presión desde fuera era más que suficiente para vencer a la presión interior. Lógicamente, en maniobras de este tipo, cuando había solamente 2 centímetros, la cosa iba muy justa. Había que hacerlo un poco más porque una parada de las bombas, una avería de las bombas, de la corriente eléctrica o un despegamiento de las bombas podía ser bastante problemático, porque en el momento, aunque el barco estuviese dentro, en el momento que la marea de fuera venciese al nivel de dentro, había que abortar completamente la maniobra, había que haber sacado todo el barco y era imposible, había que esperar a la siguiente marea para hacerlo. Que yo sepa, no pasó nunca, pero estaba calculado casi fuera. Entonces había que vaciar a 2 horas antes. Ya se suponía que había suficiente nivel de agua en el dique, aunque podía haber del orden de 1 metro de diferencia entre arriba y fuera, pero en ese momento la puerta ya flotaba. La habíamos vaciado, se había vaciado y por propia flotabilidad abría y entraba en agua. Tanto con 1 metro de agua y teniendo la puerta en su sitio, aunque no cerrada herméticamente, era suficiente, pero también era peligroso porque eso también podía originar un efecto ariete que me llevase el barco justamente, se veía barco dentro, justamente encima de contra la proa, contra el dique, el fondo del dique. Cuando se había abierto la puerta, desde que se abría la puerta hasta que entraba el barco, había un espacio de tiempo aproximadamente de media hora. Esa media hora se aprovechaba para que bajara un buzo, un rana, para comprobar si había habido algún tipo de desperfectos en los picaderos o en las camas, porque podían estar no bien clavados y la flotabilidad haberlos sacado o desarmarlos completamente. El dique tenía o tiene un asiento de un 2%, es decir, la parte del fondo del dique está a 2 metros, porque son 132 metros de eslora el que tiene, está a 2 metros y algunos centímetros más alto que la parte de popa. Y ese es precisamente el asiento que tenía que traer el buque, es decir, el buque teníamos que lograr que cuando se posara, no se posara sobre un picadero y luego fuese posándose a los demás. Eso corría el riesgo de que en un momento hiciese algún reviro y pudiera cargarse toda la línea de picaderos. Entonces había que decir al capitán del barco que le metiese con un asiento de 2% para que apoyara la puntilla al teatro. Afortunadamente, la mayor parte de los barcos que entraban son planos, es decir, el fondo de fondo plano. Entonces, simplemente con los picaderos, que siempre estaban los mismos, eran de madera de roble, y las camas que se ponían a los costados era más que suficiente para el asiento del barco, para que no girase. Pero en algunas ocasiones entraban algunos barcos, o bien que eran más antiguos, de construcción más antigua, o de alguna construcción especial, que no eran de fondo plano. En consecuencia, había que ponerle las esloras o esas laterales que tenemos ahí para aguantar que el barco no aguantara. Y era imprescindible que el barco estuviese perfectamente atrizado,
porque si el barco tenía una escora, por pequeña que fuese, son muchas las toneladas que tenían que aguantar esas escoras, y en consecuencia, bueno, pues así hacíamos. Esas escoras había que ir poniéndolas inmediatamente después de que el barco había asentado, y había que, con cuñas, había que sujetarlas fuertemente y en ambos lados, no se fuera a caer por la agua. Afortunadamente, de estos barcos ya, en el tiempo que yo estuve, quedaban muy pocos. En el tráfico marítimo ya prácticamente todos los barcos son de fondo plano. En consecuencia, no es necesario, pero algún barco hubo que meter en esas circunstancias. Recuerdo uno de los últimos barcos que entró, era un pesquero canadiense, que tenía unas características muy especiales, y el asiento que él tenía mucha... La hélice estaba mucho más profunda que la proa, no podía conseguir un asiento en condiciones normales, un asiento del 2%, como decíamos, se llama el Marmoset, no sé si era canadiense, y hubo que hacer alguna maniobra un poco especial con ella a la hora de diseñar la cama donde había que meternos. Como anécdotas, bueno, pues recuerdo en una ocasión, y Benjamín estuvo en aquella ocasión como parte del armador, que era la autoridad portuaria, la Draga Loreto, pues estuvo como, pues no sé si fue el mes o mes y medio reparando, y cuando fuimos a sacarla, pues parece que había quedado un tanque con algo de agua, y ahí se había caído pues como una arandela de bronce, con lo cual el tiempo que estuvo el barco en el dique hizo una serie de galvanización, y al final en un tanque pues tenía un agujero como si estuviese hecho con un taladro, y aquello, el barco se llenó de agua. A medida que fuimos, inmediatamente hubo que volver a vararle, y bueno, y lógicamente recuerdo, para el astillero pues cobró 2 varadas, que tampoco estaba mal. Y bueno, la hora de la salida pues era mucho más sencillo. La hora de cómo se abría y cómo se cerra la puerta, pues prácticamente es lo mismo. Era mucho más sencillo tirar del barco hacia afuera, y luego había que volver a cerrar la puerta. Era más problemático porque había que sacar mucho más metros cúbicos de agua, tardaba mucho más tiempo, y bueno, pero no había ningún barco dentro, si no se había metido otro barco y tal, y bueno, pues duraba más tiempo, pero no había ningún otro peligro al respecto. De los inconvenientes que tuvimos a lo largo de todo este tiempo, bueno, pues las bombas ya eran unas bombas, las que actualmente eran bastante viejas, y cada vez que había que ponerlas en marcha solía haber problemas a la hora de tener que sellarlas para que no cogieran vacío. En fin, la electricidad, pues el sistema eléctrico tampoco es que fuese muy moderno, que digamos, y bueno, pues había que todo aquello había que tenerlo en cuenta. Afortunadamente siempre probábamos antes las bombas a ver si funcionaban, y cuando no funcionaron se arreglaron, y lo que afortunadamente ocurrió es que nunca en mitad de una maniobra fallara ninguna, pero podía haber fallado, y no sé qué hubiese pasado, dependiendo del momento en el cual hubiese fallado. Porque si fallaban cuando ya el barco estaba posado, pero el dique no estaba seco, en el momento que la marea nos venciese, no hubiese sido posible sacar la puerta, y posiblemente la marea hubiese estado dando y podía haber destrozado tanto el dintel del dique como la propia barco puerta que teníamos. Afortunadamente a mí tampoco me ocurrió nunca de eso. Decir que el dique tiene 132 metros de eslora. Hace poco me preguntaron, bueno, hace un par de años, habrán oído ustedes hablar de la famosa Asociación de la Fragata Extremadura. En la Fragata Extremadura hicimos un estudio sobre si cabía, me tocó hacerle a mí, y efectivamente sí cabía. Me sobraban 20 centímetros de dique, pero la fragata tenía 132 metros o algo por el estilo y tal. Bueno, luego, por motivos económicos o por los que fueran, pues no fue posible pararla, y bueno, pues aquel proyecto ya desapareció. Y en fin, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o... Hablas de la fragata Extremadura, tú hiciste ese estudio por un lado,
yo hice el mismo estudio por otro lado, nada más que la respuesta que yo di fue ¿qué quieres, que entre o que no entre? Porque todo dependía, el lanzamiento de la proa tenía que volar por encima de ellos. Sí, sí. Si no volaba, pues no cabía, y si volaba, pues podía caber. O sea que el tema fue una decisión, yo creo que política. Sí, bueno, política económica. Bueno, el caso es que había otro problema con la fragata Extremadura, que tenía un domo en la proa para el sonar y era más complicado, había que subir los picaderos, las camas y todo esto, pero entrar sí que entraba. O sea, en fin, no sé si ha quedado claro la exposición que he hecho y... Bueno, tú y yo hemos sido partícipes de una aventura de entrar a esa de dique. Efectivamente, él es Pablo Ornegot, era, junto con José Luis Maestro, que está por ahí atrás, era ingeniero naval en el astillero, y siempre que teníamos que hacer alguna maniobra, lógicamente estábamos completamente Bueno, pues por ese motivo, y haber vivido intervivencia de esta salida, con ningún tipo de accidente, pero sí que realmente estoy muy apegado al dique, y realmente me encanta la estructura del dique mismo como monumento de obra civil. Hay que destacar que el dique es solopétreo, no hay nada de hormigón, no hay nada de ramaza. De eso quiero hablar después, sí. ¿Hay algo? No. Por otra parte, pues funciona como si fuera una obra de cañón invertida, que de ese modo retiene la capa freática que está empujando hacia arriba. Y a su vez, lo que es la sala de bomba, pues es una construcción industrial muy propia del siglo XIX, con sus bombas accionadas por vapor, su caldera que daba el vapor, y al de la chimenea, ahí aparece alguna foto que era un símbolo casi de Santander, que era visible como referencia de San Martín, que es lo que es Puerto Chico. Todo esto, bueno, al final, digamos, a ser micrófono, no se oye bien. No se oye nada. Micrófono, por favor. Hay que acercarle a la boca. Ahora. Bueno, decía que no ha habido virtudes que ha lamentado en el tiempo que hemos estado trabajando ahí, pero sí que realmente vi que es una función muy singular desde el punto de vista histórico. Me inquieta mucho que actualmente hay un proyecto, que ya es una realidad. Van a montar la carretera del dique, que fue declarado en el año 2001 bien de interés cultural, un chiringuito dedicado al asador de pescados. Entonces yo pregunto a los presentes si es compatible ese BIC, bien de interés cultural y su mantenimiento como tal, que requiere pues conservación de su estructura y también de sus aditamentos interiores exteriores, tal como eran originarios, y por otra parte ocupa con el fin que se puso como bien cultural de servir de centro de interpretación de lo que es el dique de Gamazo. Ahora lo veo muy en riesgo, no sé si vosotros opináis al respecto que está en peligro o no, o pasáis del tema, no lo sé. A mí me inquieta mucho. Y ya por último, pues subí aquí un representante de la autoridad portuaria que va a contestarme que no entiendo por qué se hace esa obra, si es por motivo de recaudación, que son 30.000 euros al año, cantidad muy modesta, cuando igual manteniendo el original función que había cuando se inauguró la remodelación y cobrar una módica tarifa de, no sé, 3, 4, 5 euros por visitante, con tan solo 30 visitas diarias, se valdría mucho más de 30.000. Y no entiendo por qué se arriesga tanto a la autoridad portuaria, y si alguna pregunta que me lo diga, a enajenar un bien público a un particular poniendo en riesgo el propio interés público. Si alguno de la autoridad portuaria es responsable o no de eso, que me lo explique. Entonces, hay que saber actitud de los presentes sobre este asunto. Bueno, cuestión vamos a postergarla, porque hay 3 personas que también tienen derecho a hablar, y la postergamos a que acabe la tertulia y luego hablamos. De algo que está acabando. No, pero quiero decir que es un tema que podemos hablar luego después de que... No anularla, pues creo que es muy importante, pero que sí primero nosotros tertulianos. Bueno, simplemente, no hablando de este último, puesto que luego parece ser que al final se pueda tocar el tema, decir que el dique tenía, efectivamente, es una obra de sillería, y todos son piedras, parece ser que costó mucho hacerlo. Hubo una zona que a mí siempre me ha llamado la atención, que en toda la historia del dique nunca se consiguió quitar, que es unas humedades que salían por la parte norte y que siempre están creando verdines y vegetaciones. Actualmente, después de la reparación que se ha hecho, todavía existe. Y decir también que yo no me he leído mucho la historia del dique, pero sí que es cierto que debe haber
o fue su proyecto copiado de algún inglés, o el ingeniero que lo vino a diseñar o era inglés o había estudiado en inglés, pero las medidas que tienen, por ejemplo, los escalones que hay, que son 8 escalones, los cuales nos servían bastante bien para ver el nivel de agua que había sobre los picaderos y las camas, son de 88 centímetros. Es una medida que a mí se me antoja. Normalmente y cada escalón de esos hay 4 peldaños cuando hay escaleras que son de 22 centímetros. Se me antoja que son medidas no utilizables, no muy utilizadas en este país. Supongo que algún ingeniero vendría del exterior o el diseño fue copiado. Este dique es copia de otro que existe en Nueva Zelanda, llamado Littleton, que es exactamente igual. No sé si el diseñador fue inglés o bien se tomó un proyecto inglés como referencia, pero el Littleton Nueva Zelanda exactamente igual, que está operativo y bien conservado. Vale. Bueno, creo que este momento tengo. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas e instituciones gracias a las cuales se realizan estas reuniones, estas charlas, porque son muy interesantes, ya que en cierto modo estamos relacionados un poco todos o conocemos personas o familiares que han estado trabajando o que tienen relación con el dique y su entorno. Gracias a esto pues podemos conocer un poquitín más de la historia del puerto, en definitiva, y sin esto pues vemos que esto se muere, vemos que el dique va pasando y se muere. Yo, como Antonio comentaba antes, que era el último, es quien metió el último barco al dique, ¿quién lo sacó? Bueno, pues yo con mi equipo fuimos los últimos que pusimos la puerta al dique. La última remodelación, pues nosotros fuimos quienes estuvimos cerrando el dique. Es una lástima no haber conocido a Antonio antes, porque nos podía haber indicado alguna cuestión. Seguro que no le hiciste muy bien. Seguro que lo hicisteis bien, ¿no? No, bueno, al final sale todo, pero bueno, la experiencia es importante tenerla en cuenta. Quería contar un poquitín también cómo funciona el sistema de bombeo. ¿Cómo funcionaba? Porque ya no funciona. Bueno, un sistema de bombeo tenemos, pero ya es totalmente diferente. El llenado del dique se hace con una galería que está por un lateral al norte del dique, que tiene una compuerta. Esa compuerta se abre y se igualan la marea con el nivel interior del dique. En ese momento ya se puede mover la puerta si está deslastrada, es decir, si hemos quitado todo el agua que tiene en su interior. La puerta pesa en rosca 264 toneladas o algo por el estilo. Quitar la puerta es relativamente sencillo, ponerla es un poco más complicado. ¿Cómo se pone? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue apoyar la puerta flotando contra el dintel del dique. Se inundó la puerta, va descendiendo y al mismo tiempo se va achicando. Las bombas que estuvieron tantos años trabajando, pues ya no funcionaban. Hubo que echar mano de unas bombas sumergibles. Se metieron 4 bombas de un caudal tremendo de grande, y sobre todo nos ayudamos con el empuje de un remolcador desde el exterior para acoplar la bomba sobre el dique. La puerta, sí. El sistema de bombeo antiguamente nosotros tuvimos que utilizarlo bastante para tener el dique seco, porque después de la actividad del astillero, claro, el dique había que tenerlo vacío.
y lo achicábamos precisamente con estas bombas grandes. Tuvieron sus problemas, tuvimos que ir solucionándolos sobre la marcha. Para vaciarlo, el vaso del dique está comunicado con otra galería hasta un pozo, que es de donde toman esas bombas el agua para expulsarlo al mar. Las bombas tomaban en su día, tomaron el agua directamente del pozo y lo expulsaban al mar, pero surgieron problemas porque las bombas en la parte baja, en el pozo, tenían una válvula de pie que impedía que cuando no estuvieran trabajando se vaciaran las bombas y de esta forma siempre estuvieran cebadas. ¿Qué ocurre? Que esas válvulas de pie pues, con el tiempo pues, dejaron de funcionar. Entonces hubo que buscar otra alternativa, que fue poner el pozo de cebado. Ese pozo de cebado es posterior al dique, está hecho de hormigón. Hace poco he entrado dentro de él por primera vez y me sorprendió lo bien que estaba hecho. Las paredes totalmente lisas, no se nota una marca del encofrado por ninguna parte. Es perfecto. Tanto me llamó la atención que agarré el metro y empecé a medirlo. Y me di cuenta de que estaba perfectamente escuadrado y perfectamente las medidas, no me recuerdo ahora de la medida. Si en la parte superior era 1,5 metros, en la parte inferior era 1,5 metros y al fondo era 1,5 metros y abajo era 1,5 metros. Era perfecto. Y claro, yo me pregunté, digo, ¿cómo es posible que para un pozo de cebado, que no tiene mayor importancia, hayan empleado tanto tiempo en construirlo también? Y alguien me dijo, claro, es que en aquella época no había encofradores, había carpinteros. Y los carpinteros trabajaban muy fino. Y bueno, pues ese pozo de cebado sirve de paso del agua de bombeo hasta el mar. ¿Qué ocurre? Que cuando terminamos de achicar el dique, ese pozo se queda lleno y se cierra una válvula que está entre el pozo y la válvula, entre el pozo y la bomba. Cerramos la válvula y ya tenemos agua en el pozo. ¿Para qué? Para la siguiente vez que vamos a utilizar la bomba, abrimos la válvula y ya cebamos la bomba. Y en caso de que aún así se nos descebe, porque no hemos cerrado bien la válvula, solo tendríamos que esperar a la siguiente marea. Cuando sube, se llena el pozo. Cerramos bien la válvula y cuando la queramos poner en marcha, volvemos a abrir y cebamos. Es muy elemental, pero muy eficaz. Y bueno, yo conozco el dique pues a partir de que cuando Astilleros del Atlántico lo dejó de fabricar allí en el 89. Bueno, pues a partir de entonces yo como trabajador de la autoridad portuaria nos hicimos cargo del dique. Pero mi actividad siempre ha sido más relacionada con la parrilla que con el dique. Entonces, la parrilla, dentro de la parrilla había muchísima actividad también en aquella época. Bueno, en esta fotografía, por ejemplo, vemos que en el dique hay 2 barcos, en la parrilla hay otros 2, muchos botes por alrededor de la parrilla, tubos, un gasógeno para producir gas para las boyas. Bueno, era impresionante toda la actividad que había allí. Y luego hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que es que ante la falta de medios técnicos en aquella época, no sé, hay una fotografía por ahí también, en la que se ve la construcción de una draga que hubo en el puerto, la draga Pedreña. El tema de las dragas también da para muchas charlas, ¿verdad? Se construyó junto al mareógrafo que vemos ahí en la fotografía. Ese es el mareógrafo antiguo que está exactamente en el mismo sitio que está el mareógrafo actual.
La draga pedreña se construyó encima del muelle y luego para botarla se botó de costado. Vemos que hay una embarcación en el agua sobre la que se ponen unas grandes vigas de madera, y hay otras fotografías por aquí en las que igual la hemos pasado. No. Bueno, pues de costado se bota al mar. Y bueno, pues simplemente decir eso, que de la falta de medios, pues la inventiva de la gente era una anécdota referente a la draga pedreña, que es que cuando esa draga se construyó hacia el año 50 o así, con medios que tenía el puerto, cuando a mí me enseñaron los planos de esa draga, estaban hechos en hojas de calendarios. Y en el fondo de esa draga, se había hecho, por supuesto, el diseño en el taller mecánico, el fondo era una serie de piezas pequeñas, todas unidas, pero totalmente regular. Y le pregunté al diseñador que por qué había hecho el fondo en esa forma con tantas piezas pequeñas. Y me contestó algo contundente: es el hierro que había entonces. No teníamos nuestros recortes y los juntamos para hacer el fondo. En esa draga. Bueno, y aparte de esta draga, pues construyeron otra batea que hemos visto por ahí muchas veces, la JP, que es una batea con 4 patas que hemos visto fondeada algunas veces por la bahía. No sé si aparecerá por ahí en la fotografía también. Sí, es verdad. En esa misma rampa se varó una ballena que apareció por ahí muerta. Eso es. Y la varamos en la draga, tiramos de ella con el cable del carro de varada y nos apestó una temporada. Yo recuerdo entonces estaba en la escuela náutica que estaba al lado y la peste sí que era... Eso Gerardo puede contar de esa ballena. Bueno, y esto es lo que puedo comentar, Otra embarcación también muy típica de la bahía, que todavía la vemos por ahí, lo que pasa que ya no tiene el mismo aspecto, es la motora Solía. Nada más. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Se podría vaciar por las bombas actuales? ¿Está operativo el dique? No, las bombas antiguas, aquellas bombas eléctricas a las que se refería antes Antonio, unas bombas eléctricas con motor de 50 caballos, me parece que son de 750 revoluciones por minuto y tal. Esas bombas no están actuales, están dentro de la sala de bombas, pero están como un museo nada más. Actualmente lo que hay para mantener el nivel del dique seco son unas bombas sumergibles. En una esquina del dique lo que se ha hecho ha sido profundizar, hacer un pequeño pozo y se han metido 2 bombas sumergibles que están con su boya cuando hay algo de agua. ¿Para vaciar todo el cuenco? No, es para mantenerlo nada más. De todas maneras, no he dicho antes, pero había 2 bombas grandes que eran de vaciado y había una bomba pequeña de mantenimiento. Y con esa pequeña yo al menos recuerdo que con esa se mantenía el dique completamente seco, sin necesidad. Posiblemente habréis metido otras 2 por si había alguna anomalía en algún momento o algún problema en algún momento, pero yo creo que con la bomba pequeña, y esa yo no recuerdo haber tenido problemas con ella nunca, siempre me mantuvo el dique completamente. También decir que sí, en una ocasión tuvimos problemas con el túnel ese que dice que se cerraba con tal. Un día no se averió, no se pudo cerrar y había por allí uno que era de madera con unas gomas que se dejaban caer por la guía que tiene y con la presión del agua se cerraba. Sí. Bueno, creo que les toca a estos señores. Hola, buenas tardes. Nosotros no vamos a hablar de técnico, ya lo han hablado ellos dos, sino vamos a hablar de lo que supuso la entrada de la draga Loreto al dique de Gamazo, cuando dejó de funcionar
su retirada por lo que fuese, porque no se dejaba dragar ya continuamente, X. Entonces, estando Benjamín García Pastor, de jefe de mantenimiento, nos dio la oportunidad pues, de crear ahí entre los compañeros y tal, hacer un ambiente para los ratos de ocio, y se creó lo que fue la hermandad de la Virgen de Loreto, el cual nos reuníamos en los ratos libres, fines de semana y demás, y hacíamos nuestras comilonas y demás eventos, así como una bolera que creamos al lado sur del dique, en la parrilla, y bueno, pues ahí ha habido muchísimas anécdotas, muchísimas comidas, hemos hecho de todo, ¿verdad, José Luis? Buenos vinos que hemos bebido de la bodega que tenía Benjamín, sí, de las barricas que tenía abajo en la draga. Cuando mandaba a contar, los contábamos Sí. alguna de menos. No, nos solía echar la bronca, decía, cabrones, beberos el cava y no me bebáis el vino bueno. Por cierto, teníamos abajo en las bodegas unas barricas de roble francés y roble americano, que ¿qué pasó con ellas, Benjamín? Cuando desguazó Tirso la draga, se la llevó con él. Y entonces ahí, pues ya les digo, nos juntábamos, hacíamos nuestros jargos al horno, nuestro cordero, nuestro cochinillo. Sí, dime. ¿Por qué no comentas también las actividades que había diferentes en la zona de la parrilla? Es decir, la zona de la parrilla, Sí. estamos hablando que estaba del dique, pero la zona de la parrilla hacía actividades que sí convendría contar si Sí, se componía, bueno, José Luis igual lo sabe mejor que yo, que él pertenecía al balizamiento, estaba la oficina de balizamiento, estaba el almacén donde se hacía para las boyas. Metíamos las boyas porque antes en vez de baterías eran botellas de gas, cargábamos en un bote, íbamos a la boya, mirábamos la presión que tenían las boyas y después con un aparejillo las metíamos, abríamos las compuertas, los pozos, digamos, entre las boyas, sacábamos las botellas, las metíamos al bote, las llevábamos allí, cogíamos los serpentines, colocábamos serpentines, algunos estaban rotos, las llevábamos al taller, esta gente como podía nos soltaba, metíamos a los serpentines, metíamos las botellas, sacábamos las botellas vacías y esto hacíamos consecutivamente casi todos los días. Porque subíamos con el bote a mirar la presión que tenían las botellas, y según los kilos de presión que tenían las botellas, cambiábamos las botellas. Muchas veces nos fiábamos de los plásticos, pero cuando salíamos plásticos a buscar barcos, se fijaban en las boyas que estaban apagadas. Entonces, sobre esos, muchas veces nos avisaban de que tal boya estaba apagada y tal boya estaba encendida, y sobre eso íbamos con las botellas a cambiar botellas para que las boyas volverían a encenderse. Todo eso ha sido pues, durante muchos años. Anterior a eso se hacía allí el carburo, porque primero funcionaban con carburo, las boyas. Te hablo entonces se hacía allí. Del año 63. Luego ya pasó a eso, luego ya más moderno vinieron los paneles solares, sí, bueno, con baterías, paneles solares, y ahora ¿qué se usa, Benito? Unos paneles solares. Actualmente se está utilizando paneles solares junto con aerogeneradores. Un aerogenerador. Que antes no teníamos. Para el invierno sobre todo, Sí, que no hay tanto el panel sol. solar en invierno no es suficiente. No carga lo suficiente y entonces se usa. Por eso íbamos con baterías muchas veces porque miramos los paneles, miramos la presión y según lo que teníamos la batería, o bien cargamos de batería o metíamos otro. Luego también en la parrilla estaba la oficina del mareógrafo, donde se medía todos los días las mareas y todo. Y aparte de eso estaba el taller mecánico, que en la actualidad se ha llevado hacia arriba, hacia la comandancia marina. O sea que era una actividad muy grande con el carro.
de varadero que usábamos para nuestras cosas del puerto. O sea, había mucha actividad, como dijo Andrés Benito, en lo que era la parrilla. Es que no somos la mitad de gente que había. Bueno, pues eso pasan todas las empresas ya, que sobran la mitad. Aquí estaba la oficina de Dragado y había... Sí, ya lo he dicho al principio, que estaba la oficina de la estaba a la esquina de todo. Eso estaba, donde estaba Bedia, José María Bedia, estaba el Expósito, estaba Vidal. Vidal, de Dique también. Sí, ahí estaba la esquina de Sí, señor. Y luego Julio Rogero, que era el que llevaba el que llevaba el balizamiento. toda la planificación de balizamiento y eso. ¿Qué pasó de la maquinilla? ¿De nada? La maquinilla. La maquinilla del varadero, de la ropa. ¿Del carro se refiere? Se la llevaron a la chatarra. La chatarraron cuando desguazaron la Loreto. No. La maquinilla estuvo tirada en la bolera durante años después de que la Don Loreto desapareciera. Pero yo lo que quisiera preguntar es por qué se abandonó la Loreto y llegó a desguazarse. Porque por lo que acaba de contar el señor, la Loreto tenía una actividad social importante, pero en los últimos años era un muerto viviente. Yo he conocido una higuera en las cubiertas de la Loreto. Entonces, yo creo que un dique sin un barco es como un jardín sin flores o como un tiesto sin ninguna flor. Yo creo que el dique necesita un barco metido dentro y la Loreto, bueno, cubría el expediente. Creo que lo hubiese cubierto mejor la Extremadura, pero los políticos de esta ciudad y de esta región no conocen el mar o ven hasta el mar. Creo que Antonio hizo un trabajo extraordinario para que la Extremadura estuviese dentro. Pero mi pregunta básica es ¿por qué se murió la Loreto? Pues por falta de mantenimiento, claramente. Pero pues eso... Porque nunca se decidió restaurarla, ni mínimamente. No, solamente con pintarla una vez al año hubiese sido suficiente. Pero una vez se pintó solamente la cara que da al norte. La que se veía. La que se veía desde la calle. Es una falta enorme por parte de la autoridad portuaria que no supo mantener. Además era una pieza única, por lo que he leído. Había dos barcos en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la autoridad portuaria, como muchas otras cosas, pues perdió el norte de lo que en realidad había lanzado a Santander en su momento. Y el dique hoy en día pues es un auténtico progreso. Yo lo que dice usted estoy de acuerdo porque junto con el dique hacía un marco incomparable para santanderinos y para visitantes que venían. Hombre. Porque era una belleza, eso hay. Pero lo que hice últimamente era un pedazo de chatarra que se caía por sí solo. Y sobre todo teniendo en cuenta que a 40 pasos del dique está la Escuela Oficial de Náutica, donde los alumnos hacen las prácticas en las pedreñeras para no decir más. Pero un barco dentro del dique sería una buena escuela de prácticas para los alumnos de náutica. Sí, señor, pero la política es como es. No, por nosotros encantados de que eso hubiera seguido ahí. Y ahora nos encontramos, que ya se ha salido antes, con el tema de la caseta bombas, donde siendo un bien de interés cultural le van a poner 5 chimeneas que nunca estuvieron en el proyecto. Vaya, tenemos adivinos. Pues sí, pero así es, son decisiones que muchas veces no comprendes, pero sí, es verdad que, bueno, por la Loreto, por ejemplo, la Virgen de la Peña, son la historia de nuestro puerto. Sin esos dos barcos, el puerto no sería lo que es hoy. Y se podían haber mantenido. Pero bueno, y luego ya para terminar, el dique que se constituye en bien de interés cultural en el 2001, le falta el dique, la valla, la verja que le rodea y las piedras grandes que están al lado de la verja. En toda la zona del CAR, la verja ha desaparecido y el CAR se ha metido del orden de 4 o 5 metros dentro de un terreno protegido por la ley, y la autoridad portuaria no ha dicho ni esta boca es mía. Es más, aquello como muerte, ha desaparecido la puerta de entrada que estaba justo en la esquina del CAR y bueno, pues aquí nadie sabe nada.
yo lo que quiero es hacer una alegación en realidad relativa a lo que es un bien de interés cultural y el poco cuidado que se ha tenido por la administración de conservarlo tal y como es. Sí, de hecho toda la sillería que falta está recogida. Sí, pero la puerta de entrada... No, la puerta vamos, yo no sé nada de ello, no sé dónde está. No sé si De está todas recogida. maneras, señores, yo creo que la Ley del Patrimonio de Cantabria lo dice bien claro. Cualquiera que tenga que hacer este tipo de alegaciones, además de contarlo aquí, puede ir mañana a Cultura, en Vargas, y poner la correspondiente denuncia. No, yo la verdad es que no lo sé, porque... No, pero bueno, también es bueno que la gente lo sepa. Hombre, claro, pero además de eso y de crear polémica, no sé, yo personalmente pienso que creo que Santander tiene que sentir afortunada de que un empresario sensible y culto y viajado, porque hay que viajar más y ver cómo se tratan este tipo de cosas también fuera de España, pues como es Carlos Zamora. En Kiel, concretamente, la caseta Bombas es un museo. ¿Perdón? En Kiel, que es una ciudad marítima, la caseta Bombas, el dique que tenían allí, está convertido en museo. Sí, y aquí en la caseta Bombas, desgraciadamente solamente quedan en la parte inferior 2 trozos de la bomba inicial, lo que estuvo montado en un principio ha desaparecido. Sí, señor, sí, yo estoy de acuerdo con usted en esto, pero eso no hay que sacárselo a la nueva empresa que ha conseguido esa concesión. Eso se hizo antes. Yo a la empresa no lo nombro para nada aquí. Yo he preguntado por la autoridad portuaria. Yo he preguntado por la puerta de entrada del dique, he preguntado por la zona que está pegada al CAR y he preguntado por las 5 chimeneas que se van a poner un bien de interés cultural. Pero no he querido producir ningún tipo de polémica, ni he nombrado para nada a ninguna empresa que lo vaya a hacer. He dicho lo que hay y lo que va a pasar, nada más. Y que cada uno tenga las consideraciones que quiera ser oportunas. Yo quisiera comentar un par de anécdotas sobre el dique, luego ya podemos ver el tema del patrimonio y el BIC, la legislación vigente. Y les había preparado sin decirles nada a los tertulianos, pues varias imágenes, y algunas ya las hemos tenido en alguna tertulia. Hemos tenido submarinos dentro del dique. Este es el U-56. Como bien dicen, aquí se ve una imagen impresionante de la fenecida chimenea. Los patrimonios, por desgracia, se llega tarde a muchas cosas y por suerte se llega pronto a otras muchas también. Aquí se ve otro submarino de la guerra del 14. Y aquí se ve bien las escoras que están metidas en el dique. Que se nos había traspapelado la botadura por el costado desde el borde del coronamiento del muelle. Estas son de Luis Hart, que nos dio de la charla que nos dio sobre los submarinos que entraron en la bahía de Santander, del 1940. El submarino italiano que estuvo también atracado al muelle y que estuvo metido en el dique y que misteriosamente salió a navegar sin determinadas piezas. Esta también es una anécdota buena. Es metido dentro del dique. Y luego hay una anécdota que me toca, que ya la mencionamos directamente, que es la que yo llamo la anécdota del tufillo. En el 98 pues varó una ballena en Oriñón, y entonces eso genera también un problema. Puede generar que desaparezca un trozo de verja del muelle, sino que ¿qué se hace con un animal de 120 toneladas metido en la playa y que genera un problema sanitario? Pues nos llamaron y bueno, claro, se decidió que había que retirarlo. Nadie en esta comunidad autónoma y las cercanas tenían experiencia
en mover un animal de estas características y encima varado en una playa. Porque los remolcadores tenían experiencia de remolcar, de sacar barcos varados, pero claro, un barco tiene una capacidad de estructura rígida, cosa que no tienen las ballenas. Si el remolcador hubiera tirado por la ballena, a lo mejor se hubiera roto a mitad de la playa y se hubiera generado un problema de contaminación del entorno bastante importante. Gracias a la pericia de los patrones de la Salvamar, se consiguió sacarla a flote, traerla a Santander, pero claro, el problema era que hacíamos con la ballena ahora en Santander. Pero el problema se trasladó. Bueno, pues se decidió y me tocó desguazar la ballena. Entonces convertirla en cachitos, ¿no?, y llevarla a una incineradora. ¿Por qué estas cosas? Pues, lógicamente, este animal no puede entrar en la cadena alimentaria, no tiene trazabilidad. Luego, segundo, no se sabía cómo estaba esa materia orgánica, con lo cual no se podía consumir, o sea, no se podía utilizar para nada. No se podía meter para una fábrica de harina, porque lógicamente lo mismo, y con lo cual se decidió, por normativa y con criterio, incinerar. Con lo cual ya había otro problema, cómo llevar todo hasta La Rioja, que es donde estaba la incineradora más cercana, debidamente legalizada, para deshacerse de todas estas cosas. Bueno, la ballena estuvo aquí tumbada. Bueno, primero estuvo tumbada a flote en el muelle del museo, se trasladó por la noche con alevosía y premeditación a la parrilla. Con la ayuda del chigre de la parrilla se intentó subir lo más arriba posible para que pudiéramos trabajar. Lógicamente el dique, la parrilla se cerró, no con la puerta del dique, sino con una barrera flotante, para que cualquier cosa que flotante, sobre todo la sangre y demás, pues no apareciera por toda la bahía y se transmitiera al resto con la marea. Y ahí pues tenemos la anécdota que la bomba que succionaba todo el residuo que caía del sangrado de la ballena, que se metía en otro contenedor que iba a la incineradora también, pues se picó la tubería de aspiración. Y alguno que estaba por ahí pues se fue a casa como si hubiera estado en la fiesta de Halloween, lleno de sangre, con un olor a cuchillo. Pero bueno, tampoco dejamos mucho tiempo a la ballena aquí, porque la verdad fue un récord en 48 horas. Trajimos unos carniceros, ¿no? Trajimos una cuadrilla de carniceros, y de matarices. Sí. Matarices, y con la ayuda de los matarices, diciéndoles lo que tenían que hacer, en 48 horas desapareció la ballena. No desapareció el olor porque quedó un poco impregnado, y eso sabemos, lo que trabajamos con estos animales sabemos. Con lo cual esta parrilla también tiene un récord, que es el de desguace de ballena en 48 horas. Bien, pues yo con estas anécdotas pues ya quería concluir un poco la tertulia. Sí quería comentarles, a raíz de las preguntas que se han hecho a lo largo, y diríamos a lo mejor como un poco una persona que trabaja con el patrimonio, sobre todo con el patrimonio marítimo, comentarles varios temas. La conservación, no me refiero a Loreto en concreto, ni a Extremadura, ni a ningún barco en concreto. La conservación de un barco que ha estado navegando metido en un dique o flotando para alargar su vida con un fin que puede ser el fin didáctico, el fin cultural, supone mucho dinero de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, en Extremadura había que descontaminarlo porque tenía cantidad de amianto, y eso ya no puede existir. La Loreto, los de riesgos laborales no te dejan acceder a la Loreto, porque ni las escaleras cumplen, ni los pasillos cumplen, con lo cual hay que empezar a reformar. Es decir, que no es tan sencillo muchas veces como dicen, vamos a conservar el Juan Sebastián Elcano. Y yo les pregunto, actualmente, ¿qué profesionales hay para manejar cordelería de Juan Sebastián Elcano? La propia Armada tiene problemas. Pintar un barco es un montón de kilos de pintura, o sea, no se pintan con 2 botes del Leroy Merlin. Es decir, que también a veces nos encantaría conservar, y yo por lo menos en el museo me encantaría conservar todos los botes, todos los barcos, todo lo que se refiere al patrimonio marítimo. Pero la realidad es dura y muy cruda, que es el dinero. Y que es unas cantidades bastante desorbitadas.
Sí se podrían hacer, como se hace en otros sitios, pues fundaciones, gente que aporte dinero, cotizaciones, que la gente suba y ponga dinero. Es decir, que hay soluciones, pero ya salen fuera de la solución, diríamos, muchas veces de la administración. Entonces son grupos sociales, y yo desde aquí animo a la gente a estas cosas, que funcionen, que se agrupen para la conservación de estas piezas que lógicamente no forman a lo mejor parte de un bien cultural de gran importancia, pero que sí forman parte de un patrimonio marítimo que merece la pena conservar. Pasa con el dique, pasa con el barco. Y el dique, lógicamente, está declarado como bien de interés cultural. Un bien de interés cultural por la normativa tiene un entorno de protección que tiene la misma categoría. Eso es lo que dice la normativa. No se puede realizar ningún cambio en el entorno ni en el propio bien, sino es con acuerdo de informes de la administración, que supone una serie de informes de los técnicos. Cualquier intervención supone que hay que hacer un informe. Igual que cualquier intervención en una carretera supone un informe de impacto ambiental, un informe de impacto no sé cuánto, esto es lo mismo. Si los técnicos muchas veces podemos considerar que lo informan bien o mal, pues eso ya es subjetivo de cada persona. Pero es la normativa. Y luego está el recurso, que no hay una persona que lo ha dicho, por ahí que siempre cabe el recurso de realizar, ¿no?, frente a la administración o frente a que tome ese recurso, plantear un recurso frente a lo que se está defendiendo. Es decir, que hay procedimientos legales para actuar cuando se ve que un bien se está deteriorando. Incluso se puede promover la declaración de un bien cultural. O sea, si la gente se hubiera animado a lo mejor a promover la Loreto como bien de interés cultural, pues hubiera sido otra cosa. Y eso lo pueden promover particulares, sencillamente. O sea, no tiene que ser la administración que nos promueva. Pero sí tengan en la cabeza que la protección supone el mantenimiento. Y yo les puedo decir lo que cuesta mantener el patrimonio del Museo Marítimo en euros en este momento, para que no tenga problemas y pueda salvaguardarse y seguir a la posteridad. No les puedo decir lo que costaría mantener la Loreto, porque no tengo el estudio hecho, y no les puedo decir lo que puede costar otro patrimonio, pero sí el que nosotros manejamos dentro del edificio. Mauro. Sí. Te dejo. Igual me precipité mucho y no era el momento para hacer la pregunta, pero sigo sintiendo, a ver si me da contestación alguno de los presentes que sea responsable de la autoridad portuaria, por qué motivo se enajena un bien público a un particular, poniendo en riesgo la utilidad del bien como tal, ya declarado, ya está declarado como bien de interés cultural, cuando podría haberse hecho simplemente una recaudación mucho más inmediata y mucho menos riesgos, que era simplemente sobre una entrada a lo que fue antiguamente exposición en la propia sala de bombas, 5 o 6 euros, que bastaría, como decía antes, 30 visitas diarias de media para recaudar más de 30.000 euros que se pretenden recaudar a partir de, digamos, del uso de ese lugar como asadero de pescados. Y yo creo que aquí actualmente debe haber una persona que la autoridad portuaria podría explicar por qué motivo tomó esa decisión. ¿O no lo hay? Enajenar es dejar un bien a uso de un tercero y privarse de cierto dominio público. Los que la palabra y se puede entender como un alquiler, y todo aquello que corresponda a una cesión de algún, digamos, dominio sobre el propio bien. Y aquí termina la pregunta más general a todos, que qué os parece, si es compatible o no la actividad del asador de pescados con el mantenimiento del bien de interés cultural de la propia sala de bombas. Pues porque te has referido a aquí a los de la mesa, yo, puesto que te has referido a los que estamos aquí sentados, en primer lugar decir que suscribo completamente. No, ¿alguno que sea responsable de la autoridad portuaria? No, yo no soy responsable de la autoridad portuaria, únicamente quiero decir que desde mi punto de vista personal estoy de acuerdo contigo en que un bien de interés cultural, sobre todo esa piedra, en el momento que llegue a recibir grasas y humos y tal, eso no lo quita la vida a nadie. Y aparte eso creo incluso que la están picando en algunas zonas donde
yo suscribo completamente lo que me está diciendo. No sois nada de autoridad portuaria. Yo, como sé, lo vamos a derivar a este tema, pero quisiera preguntarle una cosa y luego volvemos. ¿Qué ha pasado con la Solía? Porque José Luis y yo tenemos experiencias con la Solía que nos da pena, que sería otro de las embarcaciones. Pues no sé, creo que sí, Benito, que es el jefe de talleres, creo que están haciendo un barco para lo que está haciendo la Solía. No hay idea de hacer un barco nuevo, pero la Solía sigue funcionando y de momento no hay ningún proyecto de barco, y simplemente de idea. Yo lo que he oído comentarios, cuidado, que la Solía puede muchos años más. No podré que yo soy jubilado, pero bueno. La Solía está muy maluca y no tiene soluciones. La Solía trabaja mucho con ella. Hombre, la Solía ha sido uno de los barcos emblemáticos de la bahía. Trabaja mucho con barcas, ha sufrido varios cambios y varias reformas, pero sí barcos emblemáticos. Yo creo que también sería otro de los barcos que habría que añadir a la lista para posible recuperación, además de la famosa draga Prisma, que también la tiene la autoridad portuaria, que también tuvo un papel muy importante dentro de la bahía y para mí que mucho trabajo con la Prisma, mucho. Bueno, también decirles que el dique está construido sobre las dos hermanas, que eso muy poca gente lo sabe. Eran dos piedras que había, o sea que se construyó un dique, vino muy bien los ingenieros, y se destrozó un ambiente muy importante para la pesca y para el baño. O sea que todo tiene lo uno y lo otro. Volviendo al tema de la ballena, creo recordar, y me parece que me lo confirmaste, que los huesos se habían conservado en Meruelo para traerlos o en algún sitio para traerlos al museo. Y me he quedado sorprendido que han pasado ya 20 años. ¿Qué pasó con esa idea? A ver, la ballena en este momento está... Los huesos de la ballena están perfectamente preparados, están montados para su exhibición. Es una ballena que el gobierno de Cantabria ha cedido a 3 exposiciones temporales. Ha estado en Madrid, ha estado en Granada, ha estado en Zaragoza, ha viajado. Y se ha diseñado un montaje que sea en forma mecano para poder montar y desmontarla y poder trasladarla de un sitio a otro. En este momento está en Meruelo, en Guarnizo. En Meruelo tenemos otras 2 enterradas. Y el problema que tiene esa ballena es que a nosotros dentro del museo sinceramente no nos falta. El proyecto, uno de los proyectos era haberla ubicado entre los 2 edificios, entre el edificio del laboratorio y el nuestro, pero el problema que tenía era el mantenimiento al exterior de los huesos. Una solución es impregnarles con unas resinas y pintarles, con lo cual el hueso se te queda hecho un plástico y pierde toda su gracia, que lleva su meneo, y esperando pues o una cesión o una exposición, o que algún proyecto, como ha habido en Castro, algunas solicitudes del Ayuntamiento de Castro, para ubicarla allí en un sitio digno y espacio, y no a trozos, lógicamente. Pero la de Oriñón está perfectamente conservada en el almacén de Guarnizo de la Consejería. Sí, me gustaría comentar que aunque este proyecto de dique se hizo aquí, se cambió, se hizo varios estudios, concretamente lo hicieron los 2 directores que había de la autoridad portuaria. Inicialmente, Lequerica, el ingeniero Francisco de Lequerica, de apellido seguro, proyectó poner el dique exactamente en la Magdalena. Justamente la boca del dique estaba en lo que es la canal, aproximadamente en la boya 3, y paralelo a la isla de la Torre, entre la isla de la Torre y la playa de la Magdalena o el hockey, la hípica, allí iba el dique y está proyectado directamente así. Lo que ocurre es que hay alguna orden del ministro Gamazo, por eso se llama Gamazo que prohíbe la construcción en esa zona porque quieren hacer algo ecológico. Entonces
y no permiten hacer el dique en esta zona. Es decir, el dique está proyectado a hacerlo inicialmente en la parte exterior de la bahía, o sea, girar en la parte de abajo. Aquí lo veíamos prácticamente desde aquí, entre la isla de la Torre y la playa. Como desde el Ministerio se prohíbe hacer el dique en esa zona, se piensa en una nueva ubicación, que es la actual ubicación. O sea, que esta es ya la segunda entrada de la posibilidad. Creo recordar que el dique dura 24 años. En principio se establece que se va a hacer por administración en 990 y tantos mil pesetas, y al final dura 24 años la construcción y cuesta 5 veces más. Prácticamente cuesta 4.995.000 pesetas. Tienen 25.000 problemas, sobre todo con filtraciones, y creo que luego aducen que el problema es que no se ha hecho un estudio de la geología de la zona y que por tanto las filtraciones son estables. Tienen que hacer ataguías, mientras tanto el administrador, el adjudicatario de las obras se arruina, por supuesto, no puede seguir, y al final el puerto tiene que asumir la construcción del dique y hacerlo con medios propios, tratando una serie de trabajos. Y acaba, ya digo, yo creo que es en junio de 1908. El 30 de junio de 1907. Cuando inicialmente entran la pareja de la autoridad portuaria, que son los que inauguran el dique. 1908 es cuando se coloca la verja. Mira, ¿veis? Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar a título personal, aunque durante un tiempo he tenido cargos de responsabilidad en la Federación Acanto, Federación en Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Cantabria, que es la federación que en su día promovió la incoación del expediente de bien interés cultural del dique de Gamazo. En 2001, junto con Víctor Moreno, trabajamos mucho en este tema. Se hizo una exposición en la sala de la escuela, entonces se llamaba Escuela Superior de Marina Mercante, y a partir de ahí se incoó ese expediente con grandes dificultades que comenzaron porque al solicitarlo en la Consejería de Cultura, la Consejería de Cultura nos contesta que no son ellos destinatarios de esa solicitud, porque el dique no pertenece al Gobierno de Cantabria, sino que pertenece al Ministerio de Fomento. Entonces se vuelve a regestionar todo y se trabaja mucho en Madrid. Estaba entonces el señor Batanero en esta sección, y se concede al fin en 2001 la categoría de bien de interés cultural con categoría de monumento, el dique de Gamazo. Los bienes de interés culturales en nuestra ciudad son 15. No nos pensemos que tenemos una gran riqueza cultural, solamente 15, de los cuales 10 son de la Iglesia, 4 son de civiles, bibliotecas, museos, etc., y 1 es industrial, que es el dique de Gamazo. Lo mimamos de forma muy especial, precisamente porque el dique de Gamazo significa el esfuerzo de prácticamente 2 generaciones de santanderinos que se quemaron ahí sus dineros y sus pestañas para llevar adelante esta obra, que en su día era la obra de ingeniería portuaria más importante del norte de España. Yo lo que quiero con esta pesadez de introducción es llevar al ánimo de ustedes que quizá nos estamos precipitando. Si esto es un bien de interés cultural, no es por casualidad, es porque se lo merece. Respecto a las consideraciones que se han insinuado acerca del comportamiento de la autoridad portuaria, creo que la autoridad portuaria es la institución que con más mimo ha velado por sus bienes
que tengan algo de artístico o cultural. Ejemplo, el Palacete del Embarcadero. Ejemplo, el Faro de la Cerda. Ejemplo, el Faro de Campomayor. Quiero decir que es gente que ha mimado esta riqueza, este caudal de instalaciones que son útiles en su momento, inútiles en otro, como pasa ahora con el dique, pero se les mantiene su dignidad y se les mantiene su valor patrimonial y artístico. El nombrar la rehabilitación del dique de Gamazo, última, que data de hace nada, de 2007, ha sido una rehabilitación excepcionalmente cuidadosa, mimada y rigurosa. Yo tengo que decir que ahí hice un seguimiento, precisamente porque nuestra federación había sido parte decisiva en la titulación de bien de interés cultural. Escucharon todas mis demandas en la autoridad portuaria. Detalles muy pequeños que pedimos, como por ejemplo que no se quitara ni un solo hierro oxidado. El dique de Gamazo tiene los goznes, tiene las arandelas, tiene elementos muy pequeños, pero que son los auténticos de ese momento. Y la rehabilitación se hizo con auténtica devoción, arreglando la acera. En su momento, cuando el dique se le da la titularidad de bien de interés cultural, cualquier bien de interés cultural conlleva un entorno de protección. Ahí la Dirección General de Bellas Artes de Madrid fueron extraordinariamente pacatos y roñosos, porque no conseguimos que incluyeran la parrilla dentro de lo que era el conjunto del dique, como de hecho era funcionalmente. Y voy a terminar diciendo, cuando me enteré de que iban a hacer en la Casa de Bombas una instalación hostelera, yo en principio tuve un sentimiento de uñas de gato, ¿qué va a pasar aquí, no? Pero andando el tiempo y viendo las cosas, primero consideré los bienes de interés cultural, castillos, iglesias, abadías, instalaciones industriales, cargadero de dícit, si no se les da una utilidad, si no tienen una función en el que la gente acuda a ellos para lo que sea, para tomar una chuletilla a la brasa o para observar el paisaje, terminan siendo una momia y ya desintegrarse con el tiempo sin ninguna utilidad. Tuve una gran alegría cuando supe que la empresa que había optado a esta concesión es una empresa acreditada, porque sus instalaciones y sus restaurantes en Santander son modélicos, ejemplares y cuidadosos con la estética, la belleza y la calidad. Hay que dar un voto de confianza, un voto de confianza. No sé por qué va a haber 5 chimeneas. Por algún sitio tendrá que salir. Yo soy amigo personal de los dueños de luz, pero no tiene nada que ver. No, tampoco, ya lo sé que no tiene que ver. Ni yo tampoco estoy haciendo defensa de la empresa, porque si quieres que te diga la verdad, yo a Carlos Zamora le conozco de Santander toda la vida, pero no somos ni amigos, ni nos hemos saludado nunca. Volviendo al tema, creo que es una suerte el que las manos en las que ha caído esta decisión sean manos de gente que es muy escrupulosa con la estética, con la belleza, con los medios y con la calidad. Y creo que debemos ser prudentes y esperar. Yo he visitado el otro día con la denuncia que se hizo de Pablo, no sé si fue usted o quién. Sí. Bueno, me parece muy importante que haya un ciudadano que cumple con sus obligaciones de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es que cuando haya algo que no le parece bien, haga su denuncia pertinente. Le felicito por eso. Creo que se le ha contestado ya a su demanda, y en la línea en que estoy hablando, aunque yo no estoy hablando, ya digo, en nombre de Acanto, porque Acanto tiene un presidente que no soy yo, y pido ese voto de confianza para ver en qué acaba esto, en qué va a terminar la instalación. Habrá que ir saliendo, claro, esto es
patrimonio histórico español, la Casa de Bombas. Incluso yo reivindico el nombre de Casa de Bombas, porque el señor Zamora en su momento, en un escrito de prensa, se habló de que estaban buscando un nombre, a ver cómo lo vamos a llamar, ¿no? El chuletón marítimo o la pescadilla y realmente hay que exigir que se siga llamando la caseta de bombas y la casa de bombas, porque también la onomástica es patrimonio cultural. Insisto, un voto de confianza, esperemos, y a medida que vayamos viendo luminosos fluorescentes de puticlub, pues haremos la denuncia pertinente y lo seguiremos orientando. Pero ahora dejemos trabajar a la gente en esta ciudad en la que todo es no y no. Yo quería destacar un aspecto que no se ha tocado del dique. Micrófono, señor. No se oye. Y es la importancia del dique que tuvo cuando Astilleros del Atlántico estuvo trabajando en él. No se repararon muchos barcos, unos 30 y tantos, del año 70 al año 80 y tantos en que yo estuve, y solo servía el dique para tener los barcos que construíamos y quitar santos y pintar el casco de los mismos. Lo más importante del dique yo creo que era la zona de prefabricación que tenía alrededor del dique. O sea, entre la parrilla y el dique había una grúa de 5 toneladas, escasamente, muy destartalada, de la autoridad portuaria, pero ahí lo empleábamos para prefabricar sobre todo forros de barco. Sin eso, el dique no hubiera tenido mucha importancia. Es un dique largo y estrecho, pasado de moda y que tiene problemas de manga en los barcos que nosotros hacíamos en el año 70, 80, 90. Nada más. Creo que, y eso debido porque Astilleros del Atlántico no tenía espacio y cada día la autoridad portuaria nos echaba un poquito más al mar, al no renovarnos las concesiones que teníamos. En cuanto a que ahora hagan pues un restaurante, yo no tengo nada que decir, pero es una continuación de la política que se ha llevado en este país de cerrar todo lo productivo, serio, y apostar por el Masterchef. Yo, independientemente de lo dicho, quería hacer una pregunta. ¿Alguien me puede decir en qué momento desapareció la placa de bronce de la cabecera del dique en la que ponía simplemente dique de Gamazo? He leído en la prensa que desapareció durante la guerra y que se destinó a fabricar armas, lo cual no es cierto, porque en el libro del dique de Gamazo, realizado por José Luis Casado Soto, ¿cómo se llamaba? Solana se llamaba José Antonio Sarabia, y el eximio profesor de la Escuela Náutica, Víctor Moreno, ahí hay una fotografías del año 52 en las que se ve la placa del dique de Gamazo. ¿Alguien sabe cuándo desapareció, cómo y por qué? Yo creo que fue al finalizar los astilleros del Atlántico. No sé exactamente cuándo desapareció, pero sí que es cierto que cuando acabó Astilleros del Atlántico no había ninguna placa. Y en el año 84 tampoco había ninguna placa. No, 84. No sé cuándo desapareció. Yo sí que he leído en el libro que ha comentado usted que fue en la Guerra Civil. Bueno, hasta ahora tenía esa idea, pero no se lo puedo asegurar. Gracias. Una anécdota que sí se me ha olvidado antes comentar es que en el dique, esos 8 escalones que tiene grandes de 88 centímetros, si se fijan ustedes, el último está canteado para quitarle unos centímetros. Eso se hicieron a consecuencia a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque en el tráfico marítimo mundial había muchos liberties, unos barcos que se hicieron
prácticamente como una cadena de montaje en Estados Unidos y se hicieron para que alguno vendría a reparar. Paradójicamente se hizo esa obra, pero no entró ningún Liberty en la historia del dique. El Villamarión era un Liberty. Pero no entró, no lo sepan, no, Liberties y Victories hubo muchos, vamos, por miles, vamos, no. Bueno, yo sí quisiera, como he detectado que hay gente que sabe mucho del dique, y nos gustaría organizar un día una conferencia, no una tertulia, sino una conferencia sobre la historia del dique. Si hay alguien que se anima, o alguien que se animan en conjunto, en grupo, pues el museo estaría encantado en albergar esa conferencia. Ahí queda eso también. Yo quisiera agradecer a Canto, que es el culpable de que hoy estemos hablando del dique, porque en su momento yo vi propuestas para en el dique poner boleras. Si en el 2001 el dique de Gamazo no es nombrado bien de interés cultural con categoría monumento, es muy posible que hubiese pasado lo mismo que con las naves que están en esa fotografía, que hoy están ocupadas por una duna que es muy bonita, pero que no tiene nada que ver con la construcción industrial de Santander de aquella época. Pero muchas gracias a Canto por haber conseguido que el dique tuviese esa categoría, porque si no, hoy posiblemente no hablaríamos de él. Gracias a ti. Ahora, si no tienen ninguna cuestión más, pues agradecerles su asistencia, decirles que la próxima actividad que va a tener el museo es dentro de su ciclo de museo abierto a la sociedad, el museo fuera del museo, que se va a desarrollar el día 29, lunes, a las 7:30, y no aquí, sino salimos del museo y lo haremos en el Real Club de Regatas en la Plaza de Pombo, en el cual se hablará sobre los páramos de la bahía. La gente que no sabe lo que son los páramos de la bahía, pues que vayan y así aprovechan y se enteran de qué van.